Hola, buenas, soy Enrique Sarto y os voy a presentar mi informe de evidencias. En primer lugar, comenzaré con el hilo conductor. Mi hilo conductor y el tema en el que me centraré y explicaré en algunas prácticas es el deporte en general. Es un tema que se debería tratar mucho más, sobre todo en la educación, pero también en temas de salud. En mi caso me ha ayudado en muchas ocasiones para cualquier problema o simplemente como un mero pasatiempo. Enfocándonos en el tema de educación, creo que no se le da la importancia que debería de tener. De esta manera, la música también sería otro ejemplo de cómo a estos dos conceptos se les menosprecia en el ámbito educativo. En conclusión, el deporte es un tema muy interesante que se debería de aplicar mucho más en la educación. A continuación, seguiré explicando la práctica del vídeo cero. En este vídeo se puede ver claramente dos tipos de discriminación. En primer lugar, hacia las personas de diferente color. Se aprecia como el muñeco negro es discriminado por los muñecos que son de color rosa. En la vida real, se refiere a que las personas blancas discriminan a las personas de color. Otro tipo de discriminación a la que se hace referencia en el vídeo y que creo que no lo hacen aposta para rechazar este tipo de discriminación es que vemos como la policía, en el momento de detención de uno de los dos muñecos, se llevan al hombre. Creo que en este caso se da por hecho que el hombre siempre es el malo. Vemos también uno de los más importantes problemas sociales que tenemos, la pobreza, a la que en el vídeo también se hace referencia. En mi opinión, este vídeo es una gran crítica hacia la discriminación de todo tipo, ya sea machismo, ya sea racismo, en la que en una escena se ven, por ejemplo, a tres hombres pegando a una mujer, o racismo por ser unas personas de color diferente. Pero creo que la idea más importante de este vídeo es cómo, en este caso el amor y optimismo, se pueden crear nuevas oportunidades y empezar desde cero sin que nada te pare. Ahora continuaré con la práctica de sociedad líquida y sólida. La sociedad líquida se podría asemejar a la que vivimos ahora. Zygmunt Bauman, sociólogo británico, define este tipo de sociedad como una realidad que está sujeta a factores culturales, educativos y económicos. La metáfora de la de liquidez se refiere a que algo que se encuentra en estado líquido está cambiando de forma todo el rato, lo que representa nuestra sociedad en relación con la política, las modas o la cultura. La sociedad líquida está en constante movimiento y cambio, lo que a veces genera dudas, incluso estrés, ya que en muchas ocasiones no nos ubicamos o nos sentimos excluidos de esta sociedad. Esto ocurre sobre todo en temas económicos. Por ejemplo, no sabemos si el día de mañana nos quedaremos sin trabajo o si por una casualidad estalla una crisis económica y nos quedamos sin ingresos. La sociedad líquida se diferencia de la sólida en que esta última se caracteriza por ser todo lo contrario, es decir, rígida e inamovible. Se aprecian cambios, pero no todo el tiempo como en la sociedad líquida. Se trata de una modernidad más segura en cuanto a temas económicos o planes de futuro. La sociedad líquida tiene diversas características. En primer lugar, el pronóstico de futuro es difícil de obtener. Los trabajos son inestables. Además, se crea una sociedad más individualista, en la que no se confía en los demás. Te obliga a no hacer planes a largo plazo, sino que tienes que pensar en planes a corto. Y por último, este individualismo genera desconfianza entre la nación y la sociedad, que van separadas. Aunque este tipo de modernidad tiene un punto positivo, y es que en mi opinión hay más libertad, aunque esta implique, como siempre, menos seguridad. En cambio, la sociedad sólida se caracteriza por cosas totalmente contrarias a las anteriores. En primer lugar, se pueden realizar planes a largo plazo. Es un tipo de sociedad más cooperativa y no tan individualista como la modernidad líquida. La nación y la sociedad son una sola. La nación se caracteriza porque es la encargada de resolver los problemas, aunque las instituciones poseen características de rigidez. Este tipo de sociedad es mucho más segura, pero a cambio de esta sociedad se restan libertades. La realidad en la que vivimos tendría características de los dos tipos de modernidades, la líquida y la sólida. De la líquida, que siempre hay cambios, como he comentado antes, en las modas, problemas económicos. Y creo que vivimos en una sociedad muy individualista, ya que se fomenta mucho la competencia. De la sociedad sólida se asemejarían las características como la seguridad
y que el Estado es el encargado de resolver todos los problemas. Después de conocer los conceptos de la sociedad líquida y sólida, comprendo mejor las características de la realidad en que vivimos. De esta manera también podemos llegar a saber los cambios que podríamos hacer todos juntos en cooperación, mezclando diferentes rasgos de las dos modernidades que hemos conocido para de esta forma crear una sociedad mejor para todos. Ahora explicaré la reflexión de 3 vídeos. Dividiré la reflexión en 3, una por cada vídeo. Antes de empezar, diría que el segundo vídeo es el que más interesante me ha resultado. En el primero creo que hace una crítica al hecho de que no pensamos por nosotros mismos y siempre tenemos que pedir ayuda a los demás. En el momento que vemos algo nuevo, en este caso el libro, o que no lo sabemos hacer, no nos paramos a pensar y reflexionar cómo podremos resolver esa duda. La escuela tiene mucho que ver en este problema. No te da herramientas para que tú puedas pensar, sino que te mete en la cabeza la solución a base de repetir y no da importancia al proceso de aprendizaje. En el segundo vídeo, Neuroeducación hace una gran, dura y correcta crítica sobre la escuela. En primer lugar, explican mediante hechos científicos el proceso de aprendizaje y a partir de ahí se desechan la escuela en general y su metodología. La idea principal que saco de este vídeo y con la que estoy muy de acuerdo es que la metodología de la escuela está anticuada, se enseña mal. El aprendizaje en estos momentos consiste en un aprendizaje, como dice el vídeo, bulímico, es decir, te meten en la cabeza los contenidos para que tú luego los vomites. En este proceso los alumnos no aprenden nada, solo memorizan y luego olvidan. El buen aprendizaje sería el cual da importancia al proceso de aprendizaje y se preocupa porque los alumnos entiendan y comprendan los contenidos. En el último vídeo, tercer vídeo, también hace una gran crítica a la escuela actual. Aquí se centra más en hacer ver que la escuela necesita un cambio rápido y explica cómo se tienen que innovar en el hecho de que tiene que convertir en una escuela más individualizada y centrarse y desarrollar las mejores capacidades de cada alumno. Me gusta mucho la metáfora que hace con el pez, y tiene mucha razón. No intentes obligar a un pez a trepar, del mismo modo que no intentes que un niño aprenda cosas que no va a saber utilizar o que no esté capacitado para aprenderlas, o que simplemente no esté motivado para comprenderlas y desarrollarlas. En conclusión, con estos vídeos podemos deducir que hay que hacer un gran cambio en la escuela y modernizarla. En relación con el hilo conductor que son los deportes, estos tendrían que jugar un papel muy importante en la escuela que queremos, ya que servirán para motivar a los alumnos y para animar a encontrar sus principales virtudes y desarrollar. Ahora continuaré con las prácticas de las charlas. Las charlas me han parecido bien y mal. Por un lado, el hecho de que hayan venido a darnos las charlas me ha parecido bien. Son temas con los que tratamos día a día y que en estos tiempos es un debate muy presente. Temas como los micromachismos, actitudes machistas, identidades sexuales o de género, simplemente por el hecho de que para luego tener tu propia opinión debes estar bien informado. Además, se explicaba muy bien y hacían amenas las charlas. Pero por otro lado, en cuanto al contenido, no estoy a favor en nada de lo que dijeron, excepto en los que es muy evidente, situaciones machistas que hay que eliminar por completo. No llego a entender toda la diversidad de identidad de género o sexual que diferenciaron. Tampoco logro entender, y también creo que en ese tema no tenían razón, y es en el lenguaje inclusivo. Palabras como ellos o vosotros creo que es algo que no se tendría ni que debatir. En mi opinión, no creo que en palabras como por ejemplo vosotros, nosotros o ellos esté excluyendo o menospreciando a alguien. En cuanto a los temas como las faltas de respeto o los micromachismos, tampoco son temas con los que compartía mi opinión. Se exagera mucho en este tema bajo mi punto de vista, hasta tal punto de que hay veces que no se puede decir nada o ser natural o simplemente poder expresar tu opinión. Además, tampoco me parece bien que en las charlas fueran tan politizadas y en algunos momentos no solo nos informaban, sino que también expresaban sus ideas y a veces parecía que nos intentaban hacer creer su propia ideología. Por último, la autoevaluación. En esta asignatura creo que ha sido en la que más y mejor hemos trabajado. Me ha parecido en la mayoría del tiempo muy interesante. Se han tratado temas muy útiles como por ejemplo el uso de las TIC
o debates sobre temas polémicos como el lenguaje inclusivo y las desigualdades. Me he sentido bastante cómodo en la asignatura, excepto en algunas ocasiones en las que no compartía mi opinión sobre algunos temas. En cuanto al trabajo que he realizado, no estoy contento conmigo mismo. Podría haber trabajado mucho más y haberme implicado más en las charlas o en los debates que hacíamos en clase. Además, no he ido mucho al día, pero sí que he estado bastante atento y me enteraba de todos los temas y las sesiones de clase. Los temas han sido muy variados, por lo que tengo diferentes opiniones sobre los temas y las diferentes prácticas que hemos realizado. En primer lugar, las cosas que más me han gustado, como he comentado anteriormente, han sido el tratamiento de las TIC. En mi opinión, además de que me parece un tema bastante interesante y me gusta la tecnología, sirve para volvernos más competentes y de esta manera poderlas usarlas en un futuro en nuestras clases. También la metodología que hemos utilizado en el hecho de saber reflexionar y llevar las cosas día a día. Hubo también un día en el que me gustó mucho que practicamos a dar clase mientras andábamos y dar las exposiciones de una forma más creativa. Por otro lado, las cosas que menos me han gustado han sido algunos temas de las charlas con los que no estaba de acuerdo con lo que decían, por ejemplo, el lenguaje inclusivo o los temas en los que creo que exageraban o no tenían la razón simplemente. Las cosas que he aprendido han sido muy distintas. Aplicaciones o programas en los que se puede aplicar a nuestra formación académica, a reflexionar y expresar nuestras ideas y opiniones de forma más correcta y que se nos comprenda mejor. Aunque ha sido una asignatura bastante completa y en la que hemos trabajado temas muy distintos, creo que lo que ha faltado es que hubiésemos desarrollado esas cosas de forma más creativa y no todo en un mismo portfolio, sino que las podíamos haber tratado de forma más práctica, como la sesión en la que expusimos de una forma diferente o mientras andábamos. En cuanto a mi opinión sobre el profesor, creo que ha sido muy innovador con la metodología, que ha sido diferente ya que nos ajusta a estudiar y hacer un simple examen, cosa que valoro bastante, porque la otra metodología me parece muy lineal y aburrida. También como nos ha ayudado a aprender y a saber cómo explicarnos y a reflexionar. Lo único que me ha parecido un poco más aburrido o que me ha faltado para ser una asignatura más completa ha sido el hecho de que no se resuma toda la nota o el trabajo que hemos realizado en clase en un portfolio o un poco más de creatividad en la realización de actividades, sobre todo en la práctica de las charlas. Me hubiera gustado que hubiera habido una sesión más y que hubiera sido únicamente para debatir. Hubiera sido muy interesante. Y hasta aquí el final del informe de evidencias. Muchas gracias.